No hay nada más humano que la educación. Es el motor del cambio, la chispa que enciende la transformación en cada ser humano. Recuerdo mis años como cirujano, cuando las personas me decían: Mario, la medicina es la profesión más importante del mundo. Y yo siempre respondía con la misma convicción: no, la educación lo es. Porque la medicina, por más crucial que sea, solo trata los síntomas visibles de la vida. Pero la educación moldea la esencia misma del ser humano. He visto pacientes ser operados de tumores, sobrevivir a intervenciones complejas, enfrentar diagnósticos aterradores, y aún así, tras haber vencido la enfermedad, muchos volvían a los mismos hábitos de antes. El susto inicial desaparecía, el miedo se diluía y la rutina los absorbía nuevamente en ese espejismo en el que vivimos. Un espejismo que nos hace creer que lo importante es solo lo inmediato, lo urgente, lo tangible. Y entonces me di cuenta de algo crucial: el verdadero cambio no lo produce la medicina, lo produce la educación, porque es la educación la que transforma el modo en que pensamos, en que interpretamos la realidad, en que decidimos vivir. Es la educación la que nos permite romper con patrones, con creencias limitantes, con esos hábitos que nos mantienen atrapados. Vivimos en una sociedad donde se habla constantemente de la importancia de la educación. Escuchamos discursos grandilocuentes en los gobiernos, en los foros internacionales, en los medios de comunicación, pero la realidad muchas veces nos golpea con su crudeza. No siempre demostramos con nuestras acciones que realmente valoramos la educación. Decimos que queremos un futuro mejor, pero no siempre apoyamos a quienes tienen en sus manos la posibilidad de construirlo: los maestros, los profesores, los educadores. ¿Cómo es posible que en muchas sociedades los docentes sean mal pagados, maltratados, ignorados? ¿Cómo es posible que los niños sean considerados el futuro, pero los maestros no sean considerados los arquitectos de ese futuro? Hay una frase de Georges Haddad, director de la Sorbona, que impacta por su crudeza: una sociedad que no ama a sus maestros, tampoco ama a sus niños. Y es una verdad dolorosa, porque si realmente amáramos a los niños, si realmente creyéramos en su potencial, pondríamos todo nuestro empeño en cuidar y fortalecer a quienes tienen la capacidad de guiarlos. No se trata solo de enseñar matemáticas, historia o literatura. Se trata de abrir mentes, de despertar curiosidad, de sembrar en cada niño y en cada joven la semilla de la posibilidad. La educación no es solo transmitir información, no es solo llenar cabezas con datos, es abrir puertas, es inspirar, es mostrar caminos que quizás nunca habían sido considerados. Porque si nos conformamos con el conocimiento sin transformación, estamos condenados a la repetición de los mismos errores. No podemos seguir siendo esclavos de sistemas que educan para la obediencia en lugar de la creatividad, para la memorización en lugar de la comprensión, para el conformismo en lugar de la innovación. Nos han enseñado a pensar en términos de seguridad, de estabilidad, de lo que siempre ha funcionado. Pero, ¿y si nos atrevemos a desafiar esa seguridad? ¿Y si en lugar de buscar la certeza, aprendemos a abrazar la incertidumbre? El mundo no necesita más personas que simplemente sigan instrucciones. Necesita personas que cuestionen, que piensen, que desafíen, que construyan. En los próximos días, exploraremos juntos ciertas dimensiones de la educación que pueden cambiar nuestra percepción de lo que significa realmente aprender y enseñar. Y no hablo solo de las aulas, hablo de la vida misma. Porque si entendemos lo que verdaderamente significa educar, lo que verdaderamente significa inspirar a otros, entonces nuestra propia vida cambiará. Saldremos de aquí siendo los mismos, pero a la vez siendo completamente diferentes. Porque cuando alguien empieza a ver su propia vida desde otro ángulo, su mundo entero se transforma. En la vida, las cosas no ocurren simplemente porque las deseemos. No basta con soñar con un futuro mejor, con aspirar a cambios profundos, con querer que algo suceda. Todo eso es importante, sí, pero no suficiente. Para que algo se haga realidad, es necesario invertir. Invertir tiempo, energía, esfuerzo, determinación.
La educación, como cualquier proceso de transformación, no se construye sobre deseos, sino sobre compromisos reales. Recuerdo a mi maestro, el profesor David Perkins, un hombre que estudió la inteligencia artificial en el MIT y que, junto con Howard Gardner, desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Él solía decir algo que me marcó profundamente: las cosas en la vida no surgen por deseo, surgen por inversión. Si deseas un cambio real, no puedes limitarte a imaginarlo o esperarlo. Debes estar dispuesto a invertir en él. Pero aquí surge una contradicción profunda en nuestra sociedad. Todo el mundo dice que la educación es lo más importante, pero pocos realmente invierten en ella. Escuchamos discursos políticos llenos de promesas, vemos campañas publicitarias resaltando la importancia de la enseñanza, pero ¿realmente sentimos que existe un apoyo incondicional hacia quienes están en la primera línea de la educación? Muchas veces, los maestros se sienten abandonados, luchando solos contra un sistema que parece no respaldarlos lo suficiente. Y esto no es solo un problema de dinero o recursos, es un problema de valores, es un problema de prioridades. Porque cuando un país, una sociedad o una comunidad decide que la educación es realmente lo más importante, esa decisión se refleja en hechos, no solo en palabras. Se refleja en el respeto hacia los docentes, en la calidad de las oportunidades de aprendizaje, en el compromiso con la innovación educativa. Georges Haddad, el director de la Universidad de la Sorbona, lo expresó con una contundencia desgarradora. Una sociedad que no ama a sus maestros, tampoco ama a sus niños. Y es que no podemos hablar de futuro sin hablar de aquellos que lo construyen día a día. No podemos esperar que nuestros niños crezcan con herramientas para la vida si no damos las herramientas adecuadas a quienes los guían. Pero aquí está lo más interesante. Aunque el apoyo institucional y social es crucial, el verdadero cambio no empieza desde fuera, sino desde dentro. Ningún sistema educativo puede transformar una sociedad si no hay un cambio en la mentalidad de quienes lo integran. Es un trabajo de cada uno de nosotros. Cada maestro, cada padre, cada estudiante tiene la responsabilidad de preguntarse: ¿estoy esperando el cambio o estoy invirtiendo en él? La educación es, en sí misma, un acto de valentía, porque educar no es simplemente transmitir conocimiento, es crear oportunidades, abrir puertas, desafiar paradigmas, y eso no es fácil. Por eso, quienes deciden dedicarse a esta labor merecen todo el reconocimiento del mundo, porque están invirtiendo no solo en el presente, sino en la semilla de lo que será el futuro. Si miramos el mundo actual, encontramos un panorama lleno de incertidumbre. Nos hablan de un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde las reglas cambian constantemente, donde la estabilidad es una ilusión, donde lo que aprendemos hoy podría quedar obsoleto mañana. Y en medio de todo esto, la educación se vuelve más crucial que nunca. Porque si el mundo es volátil, necesitamos mente flexible. Si el mundo es incierto, necesitamos capacidad de adaptación. Si el mundo es complejo, necesitamos habilidades para analizar, cuestionar y resolver problemas. Si el mundo es ambiguo, necesitamos visión, propósito y sentido. No podemos seguir educando con los métodos del pasado para enfrentar los desafíos del futuro. No podemos seguir formando jóvenes con miedo al error, cuando el error es precisamente lo que impulsa el aprendizaje. No podemos seguir construyendo sistemas donde el éxito se mide por exámenes y no por la capacidad de innovar, de crear, de conectar con la realidad. Pero hay algo más importante aún. No podemos permitir que el miedo nos paralice, porque el miedo es, muchas veces, el mayor enemigo del cambio. Nos han educado con refranes que nos invitan a quedarnos en nuestra zona de confort. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No te arriesgues demasiado. No preguntes demasiado. Nos enseñaron a ver la incertidumbre como una amenaza, cuando en realidad es el mayor espacio de oportunidad que tenemos. Venimos a este mundo no para sobrevivir, sino para evolucionar. Y evolucionar significa atreverse a aprender, atreverse a cuestionar, atreverse a invertir en nuestro propio crecimiento. Y eso, queridos amigos, es la verdadera esencia de la educación, una inversión en vida. En la vida, el miedo es una fuerza poderosa.
A veces nos protege, nos advierte de peligros reales, nos ayuda a ser cautelosos, pero en la mayoría de los casos el miedo es un freno que nos impide avanzar, nos hace dudar, nos hace resistirnos, nos hace aferrarnos a lo que ya conocemos, aunque sepamos que necesitamos un cambio. Lo vemos en todas partes, en educación, en la medicina, en la tecnología, en la vida personal. Nos cuesta dejar atrás lo que nos ha funcionado en el pasado, aunque sepamos que el mundo ha cambiado y que aferrarnos a lo antiguo nos limita. Nos resistimos a lo desconocido porque lo desconocido nos asusta. Recuerdo un congreso al que asistí cuando aún era un joven cirujano. Era uno de los mejores congresos de cirugía del mundo, y en él estaban los más grandes especialistas en cirugía hepática y biliar. Todas las conferencias eran sobre procedimientos complejos, técnicas quirúrgicas tradicionales que implicaban incisiones enormes, recuperación prolongada, semanas de hospitalización, hasta que, de repente, en medio del programa, apareció un título extraño: colecistectomía laparoscópica. Era una ponencia presentada por un médico desconocido, el doctor Philippe Muret, de la Universidad de Lyon. Nadie en la sala había oído hablar de él, nadie tomaba en serio su presentación, pero lo que vimos cambió para siempre la forma en que concebíamos la cirugía. Él mostró que se podía extraer la vesícula biliar a través de pequeños orificios en el abdomen, sin necesidad de grandes incisiones, con una recuperación mucho más rápida. Era una revolución. Pero lo más impresionante no fue la técnica en sí, sino la reacción de los expertos en la sala. El miedo y la resistencia se hicieron evidentes de inmediato. El profesor Nayarian, un cirujano brillante, un referente mundial en trasplantes, se levantó y dijo en un tono categórico: «Doctor Muret, eso que acaba de presentar es una locura, no tiene futuro, abandone su idea». Fue una escena impactante. Uno de los mejores cirujanos del mundo, un hombre increíblemente inteligente y respetado, reaccionaba con rechazo absoluto ante una innovación que cambiaría la medicina para siempre. ¿Y por qué? Por miedo. No era un miedo consciente, claro. No era que el profesor Nayarian pensara: tengo miedo del cambio. Era algo más profundo, más instintivo. Era la resistencia natural que todos tenemos cuando algo desafía lo que damos por seguro, lo que hemos aprendido, lo que hemos dominado con esfuerzo. Esto nos pasa a todos. Nos pasa cuando nos enfrentamos a nuevas formas de educar. Nos pasa cuando vemos que la inteligencia artificial está transformando nuestras profesiones. Nos pasa cuando nos damos cuenta de que el mundo ya no es como lo conocíamos y que, para seguir avanzando, tenemos que adaptarnos, reinventarnos, atrevernos a desaprender para aprender algo nuevo. Y aquí es donde entra en juego la pregunta clave: ¿cómo superamos ese miedo? No lo hacemos ignorándolo, no lo hacemos pretendiendo que no existe, lo hacemos aceptándolo y enfrentándolo. El miedo no desaparece solo, pero si lo miramos de frente, si lo entendemos, si dejamos de resistirnos y comenzamos a explorarlo, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de ver el cambio como una amenaza y empezamos a verlo como una oportunidad. ¿Cómo lo hicieron los primeros cirujanos laparoscópicos? No vencieron su miedo de la noche a la mañana. No pasaron de la cirugía tradicional a la laparoscopia sin dudas ni errores. Lo hicieron practicando, equivocándose, adaptándose. Al principio me encontré con un desafío enorme. No podía simplemente operar a un paciente sin experiencia. Tuve que entrenarme con una caja de metacrilato, utilizando instrumentos quirúrgicos para agarrar una pequeña moneda dentro de la caja. Durante semanas pasé horas intentándolo. Me frustré, me desesperé, pero aprendí. Luego pasé a operar en animales de experimentación. Y ahí fue donde viví una de las experiencias más humillantes de mi vida. Estaba en un laboratorio de cirugía experimental en Estados Unidos. Nos asignaron un pequeño cerdo como modelo quirúrgico. Mi tarea era realizar una colecistectomía laparoscópica. Me sentía confiado. Había practicado en la caja. Había visto videos. Me sentía listo. Comencé la cirugía con precisión. Todo iba perfecto.
hasta que extraje la vesícula y junto con ella me llevé el duodeno. El cerdito murió en ese instante. Había cometido un error fatal. Me quedé en shock. Me sentí avergonzado. Pensé que tal vez nunca podría dominar la técnica. Pero en ese momento entendí algo fundamental. Aprender algo nuevo significa aceptar el error. Transformarse implica fracasar antes de mejorar. Si nos dejamos paralizar por el miedo al error, nunca evolucionamos. Si queremos reinventarnos, tenemos que abrazar la incertidumbre, aceptar la vulnerabilidad, darnos permiso para fallar en el proceso. Y esto no aplica solo a la cirugía, aplica a la educación, aplica al liderazgo, aplica a cualquier transformación que queramos hacer en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a evitar el error, a huir de la incertidumbre, a quedarnos en lo que conocemos. Pero el verdadero crecimiento solo ocurre cuando cruzamos esa frontera, cuando nos atrevemos a explorar lo desconocido, cuando decidimos apostar por lo que todavía no dominamos, pero sabemos que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Por eso, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántos cambios has resistido porque te resultaban incómodos? ¿Cuántas veces has preferido lo seguro, aunque sabías que había algo mejor esperándote al otro lado? Hoy te invito a que te atrevas, no a eliminar el miedo, porque eso es imposible, sino a caminar con él, a usarlo como señal de que estás avanzando, de que estás creciendo, de que estás apostando por algo más grande. Porque el miedo solo tiene poder sobre ti si decides no moverte. Si avanzas a pesar de él, si lo aceptas sin dejar que te frene, entonces deja de ser un obstáculo y se convierte en un impulso. Y ahí, en ese momento, comienza tu verdadera transformación. Muchas veces creemos que el cambio es algo que ocurre por sí solo. Pensamos que con el tiempo las cosas se acomodarán, que si esperamos lo suficiente, las oportunidades aparecerán. Pero la realidad es que reinventarse no es cuestión de suerte ni de esperar el momento perfecto, es una decisión. Y no cualquier decisión, es una de las más difíciles que podemos tomar, porque significa dejar atrás lo conocido, soltar la seguridad y entrar en un terreno donde no tenemos certezas. Yo lo viví en mi propia piel cuando decidí aprender cirugía laparoscópica. Era un cirujano experimentado en cirugía abierta, dominaba mis técnicas, tenía seguridad en lo que hacía, pero un día vi algo nuevo. Vi un método que prometía menos sufrimiento para los pacientes, menos días de hospitalización, una recuperación más rápida. Sabía que era el futuro, pero también sabía algo más. Si quería aprenderlo, tenía que empezar de cero. Y empezar de cero es duro, nos cuesta, nos confronta con nuestra fragilidad, nos hace sentir torpes, inseguros, nos recuerda que no somos expertos en todo, que hay cosas que aún no sabemos hacer. Ese fue mi dilema. Podía quedarme en mi zona de confort, operando con las técnicas que ya dominaba, o podía atreverme a aprender algo completamente nuevo, con el riesgo de equivocarme en el proceso. Decidí intentarlo, pero lo que no esperaba era el nivel de dificultad que encontraría en el camino. La primera vez que intenté manipular los instrumentos laparoscópicos, me di cuenta de que no tenía profundidad de campo. Había perdido la tercera dimensión. Miraba la pantalla y no lograba coordinar mis movimientos. Las pinzas pasaban por encima o por debajo del objetivo. Era frustrante, me sentía incapaz. Lo que había parecido sencillo en la teoría se volvió un desafío monumental en la práctica. Luego vino la fase de experimentación en animales. Y ahí fue cuando cometí el error del duodeno. Me sentí tan avergonzado que por un instante pensé en abandonar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando intentamos cambiar. Nos encontramos con dificultades y creemos que tal vez no estamos hechos para eso, que tal vez no somos lo suficientemente buenos. Pero lo que aprendí en ese proceso es que el fracaso no es una señal de que no puedes, sino una prueba de que estás en el camino del aprendizaje. Reinventarse no es un evento, es un proceso, es un viaje lleno de obstáculos, de momentos en los que dudas de ti mismo, de días en los que sientes que no avanzas. Pero si tienes la valentía de seguir adelante, algo extraordinario sucede. Un día, sin darte cuenta,
todo empieza a encajar. Recuerdo el momento en que logré mi primera colecistectomía laparoscópica exitosa en un paciente. Fue una sensación indescriptible. Todo lo que había aprendido, todos los fracasos previos, todas las frustraciones, cobraron sentido en ese instante. Pero más allá de la técnica quirúrgica, lo que aprendí en ese proceso fue algo aún más valioso. No nos reinventamos cuando la vida nos obliga. Nos reinventamos cuando decidimos que nuestra evolución es más importante que nuestro miedo. El problema es que muchas personas esperan el momento correcto para cambiar. Esperan que las circunstancias sean ideales, que el miedo desaparezca, que la oportunidad perfecta toque a su puerta. Pero ese momento nunca llega, porque el miedo nunca se va del todo, porque las circunstancias nunca son 100% favorables, porque las oportunidades no aparecen solas, hay que ir a buscarlas. Reinventarse significa tomar la decisión de avanzar, aunque no tengas todas las respuestas. Y es ahí donde quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has retrasado un cambio en tu vida porque esperabas sentirte listo? La verdad es que nadie se siente completamente listo para transformarse. Nadie empieza un proceso de reinvención con la seguridad absoluta de que todo saldrá bien. Lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se quedan atrás no es la ausencia de miedo, sino su capacidad de actuar a pesar de él. Mira a tu alrededor, mira la educación, mira la tecnología, mira la medicina, todo está evolucionando a un ritmo acelerado. Y tú tienes dos opciones: apegarte al pasado y esperar que las cosas sigan como siempre. Tomar la decisión de evolucionar, de aprender, de atreverte a hacer algo nuevo. Si eliges la primera opción, corres el riesgo de que el mundo avance sin ti. Pero si eliges la segunda, si decides reinventarte con determinación, te garantizo que descubrirás capacidades dentro de ti que ni siquiera sabías que tenías. Porque reinventarse no es solo una cuestión de aprender algo nuevo, es una cuestión de descubrir de qué estás hecho. Y cuando lo haces, cuando cruzas esa barrera, cuando decides que tu crecimiento es más importante que tu miedo, entonces te das cuenta de algo increíble. No estabas limitado por tus circunstancias, estabas limitado por tu manera de pensar. El momento de cambiar no es mañana, es ahora. Cuando pensamos en el cambio, solemos centrarnos en las acciones externas, aprender una nueva habilidad, modificar nuestra rutina, adaptarnos a una nueva tecnología. Pero la verdadera transformación no empieza afuera, sino adentro. El mayor obstáculo que enfrentamos al intentar reinventarnos no es la falta de oportunidades ni la ausencia de recursos, es nuestra propia mente. Y esto no es solo una idea filosófica, es algo que la neurociencia ha demostrado con claridad. El cerebro humano está diseñado para la supervivencia, no para la comodidad ni el crecimiento. Su función principal es protegernos del peligro, minimizar los riesgos y conservar energía. Por eso nos resistimos al cambio. Cada vez que intentamos hacer algo nuevo, algo desconocido, nuestro cerebro envía señales de alarma. Nos dice que no estamos preparados, que podemos fracasar, que mejor esperemos un poco más. Y es ahí donde tenemos que ser conscientes de algo fundamental. No siempre podemos confiar en lo que pensamos. Muchas de nuestras creencias no son verdades absolutas, sino patrones mentales creados a partir de nuestras experiencias pasadas. Si en el pasado intentaste algo y no funcionó, tu cerebro registró ese evento como un peligro y ahora intenta evitar que repitas la experiencia. Pero eso no significa que no puedas lograrlo ahora. No somos nuestros pensamientos. Podemos observarlos, cuestionarlos y, si es necesario, cambiarlos. Aquí es donde entra la importancia del entorno. Piensa en un árbol. Un árbol puede tener un potencial increíble para crecer, para dar frutos, para convertirse en un ser imponente y lleno de vida. Pero si lo plantas en un terreno árido, sin nutrientes, con poca luz y agua, ¿qué pasa con ese árbol? No importa cuánto potencial tenga, no podrá crecer como debería. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos tener talento, inteligencia, habilidades, pero si estamos en un entorno tóxico, lleno de negatividad, con personas que no creen en el cambio, con un sistema que solo refuerza el miedo y la conformidad, nos costará mucho más reinventarnos. Por eso es tan importante rodearnos de personas y espacios
que nos impulsen en lugar de frenarnos. El entorno puede ser un puente o una barrera para nuestro crecimiento, y esto aplica en todos los ámbitos, en la educación, en la empresa, en la familia, en la sociedad. Si queremos evolucionar, si queremos reinventarnos, necesitamos entornos donde se valore la curiosidad, donde se premie la iniciativa, donde haya espacio para el error y el aprendizaje. Sin embargo, la realidad es que muchos entornos frenan más de lo que potencian. La educación, por ejemplo, sigue atrapada en modelos que castigan el error en lugar de verlo como una oportunidad de aprendizaje. Las empresas siguen midiendo el éxito solo por resultados y no por el crecimiento de las personas. Las familias muchas veces transmiten miedos y limitaciones sin darse cuenta, porque educamos con lo que somos, no con lo que decimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no podemos cambiar nuestro entorno inmediato, podemos empezar por cambiar la forma en que interactuamos con él. Podemos elegir cómo respondemos a la negatividad. Podemos buscar espacios donde sí se valore la evolución. Podemos ser nosotros el cambio que queremos ver en los demás. Porque la transformación no empieza afuera. Empieza en la manera en que interpretamos lo que nos rodea. Recuerda esto, si crees que el mundo está lleno de limitaciones, verás obstáculos en todas partes. Si crees que el mundo está lleno de oportunidades, empezarás a encontrarlas. La realidad no es lo que es lo que tú decides ver. Y cuando empiezas a cambiar tu manera de mirar, cuando te rodeas de personas que piensan diferente, cuando decides que tu potencial es más grande que tu miedo, entonces sucede algo increíble. El mundo cambia contigo. Reinventarse no es solo aprender algo nuevo, es entrenar tu mente para ver el mundo con nuevos ojos. Es dejar de escuchar la voz del miedo y empezar a seguir la voz de la posibilidad. Es elegir crecer, incluso cuando todo te dice que te quedes donde estás. Porque al final, el único límite que realmente existe es el que tú mismo te pones. El miedo es, sin duda, una de las emociones más poderosas que existen. Nos paraliza, nos hace dudar, nos empuja a quedarnos en nuestra zona de confort, aunque sepamos que esa zona ya no nos lleva a ninguna parte. Y lo más curioso es que muchas veces no tememos el fracaso en sí, sino lo que creemos que ese fracaso dice sobre nosotros. Si fallamos, pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Si intentamos algo nuevo y no sale bien, creemos que hemos perdido el tiempo. Si nos atrevemos a cambiar, nos asusta lo que dirán los demás. Pero aquí está la clave. El miedo no se elimina, se transforma. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo decida por nosotros. Cuando dejamos que el miedo tome el control, lo que en realidad estamos haciendo es cederle nuestro futuro. Nos decimos a nosotros mismos que no es el momento, que quizás más adelante, que todavía no estamos listos. Pero la verdad es que nunca nos sentimos completamente listos para los cambios más importantes de nuestra vida. Nunca estamos 100% preparados para empezar algo nuevo. Nunca hay garantías absolutas de que algo saldrá bien. Sin embargo, todo lo que vale la pena en la vida está al otro lado del miedo. Reinventarse significa dar el paso aunque todavía tengas dudas. Significa confiar en que aprenderás en el camino. Significa aceptar que el fracaso no es el final, sino una señal de que estás avanzando. Ahora bien, ¿cómo podemos transformar el miedo en algo que nos impulse en lugar de frenarnos? La respuesta está en el propósito. Cuando sabemos por qué hacemos algo, cuando encontramos una razón que nos inspira y nos mueve, el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un motor. Piensa en las grandes figuras de la historia. Piensa en los líderes que han cambiado el mundo. ¿Crees que nunca sintieron miedo? Por supuesto que sí, pero lo que los hizo diferentes no fue la ausencia de miedo, sino su capacidad para seguir adelante a pesar de él. No se enfocaron en lo que podían perder, sino en lo que podían ganar. No se dejaron consumir por la duda, sino que se aferraron a su propósito, y esa es la clave para reinventarse. Tienes que encontrar algo que te mueva más que el miedo. Tienes que descubrir qué es lo que realmente quieres aportar al mundo. Tienes que hacerte preguntas que pocas veces nos atrevemos a responder. Si no tuviera miedo, ¿qué haría hoy? Si supiera que no puedo fracasar, ¿qué intentaría? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué legado quiero dejar? Porque la realidad es que estamos de paso.
Y cuando miramos nuestra vida en perspectiva, nos damos cuenta de que lo único que realmente importa no es lo que conseguimos, sino lo que aportamos, lo que dejamos en los demás, el impacto que tuvimos. Cuando entendemos esto, el miedo pierde poder, porque nos damos cuenta de que el verdadero riesgo no es intentar y fallar. El verdadero riesgo es no intentarlo y quedarnos siempre con la duda de lo que pudo haber sido. El verdadero fracaso no es equivocarnos, sino vivir una vida en la que nunca nos atrevimos a cambiar. Entonces, si hay algo dentro de ti que te dice que puedes hacer más, que puedes ser más, escucha esa voz. No esperes el momento perfecto. No esperes a que el miedo desaparezca. El momento es ahora. La oportunidad es hoy y la decisión es tuya. Cada uno de nosotros tiene un poder inmenso, aunque a veces no lo veamos con claridad. Ese poder no está en el dinero, ni en el talento, ni en la suerte. El poder real está en nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos cada día, por pequeñas que sean, construyen la vida que tendremos mañana. Es fácil echarle la culpa al mundo, a la sociedad, a la economía, a la familia, a la falta de oportunidades. Es fácil decir, no puedo hacer esto porque las circunstancias no son favorables. Pero la realidad es que siempre tenemos la posibilidad de elegir. No podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. Y ahí es donde radica nuestra verdadera libertad. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de algo increíble. Somos responsables de nuestra vida. No nuestros padres, no nuestros jefes, no el gobierno, nosotros. Y esto no es algo que deba asustarnos, al contrario, es lo más liberador que existe. Porque si nuestra vida depende de nuestras decisiones, significa que tenemos el control. Significa que, sin importar lo que haya pasado en el pasado, podemos cambiar nuestro futuro. Pero claro, tomar decisiones implica riesgos, implica equivocarse, implica asumir que el camino no será fácil y muchas veces ese miedo a decidir nos paraliza, nos hace posponer, retrasar, dudar. Nos decimos a nosotros mismos, todavía no es el momento, no sé si estoy listo. ¿Y si me equivoco? Pero aquí está la verdad, nunca hay un momento perfecto. Nunca sabrás con total certeza si estás listo, y siempre habrá la posibilidad de equivocarte. Sin embargo, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto, porque cuando no decides, en realidad ya estás decidiendo. Cuando postergas un cambio, cuando evitas una decisión, estás eligiendo quedarte donde estás, y con el tiempo, esa indecisión se convierte en arrepentimiento. Por eso, una de las claves de la reinvención es aprender a tomar decisiones con valentía, no con la seguridad de que todo saldrá bien, no con la certeza de que nunca fallaremos, sino con la confianza de que, pase lo que pase, seremos capaces de aprender, adaptarnos y seguir adelante. Piensa en esto, si en este momento pudieras elegir sin miedo y sin dudas, ¿qué harías diferente en tu vida? ¿Qué cambiarías hoy si supieras que no puedes fracasar? ¿Qué decisión llevas tiempo posponiendo por miedo al qué dirán o a lo desconocido? Porque aquí está el punto clave. Tu vida no cambiará hasta que tú decidas cambiar. No es cuestión de suerte, no es cuestión de esperar un golpe de fortuna. Es cuestión de tomar las riendas y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y si fallas, no importa. El fracaso no es el final, es una lección. Cada error que cometas será parte de tu aprendizaje. Cada tropiezo te hará más fuerte. Cada decisión que tomes con valentía te acercará más a la vida que realmente quieres. Entonces deja de esperar, deja de poner excusas, toma la decisión que sabes que necesitas tomar, porque al final del camino la única pregunta que realmente importa no es ¿qué pasaría si me equivoco? La única pregunta que importa es ¿qué pasará si nunca lo intento? Al final del día, cuando todo se ha dicho y hecho, cuando los años han pasado y miramos hacia atrás, ¿qué es lo que realmente importa? No son los títulos, no es el dinero acumulado, no es el reconocimiento de los demás. Lo único que realmente importa es el impacto que dejamos en la vida de otros. La vida no se trata solo de lo que logramos, sino de cómo hicimos sentir a los demás. Nos pasamos la vida persiguiendo metas, éxito, estabilidad, validación, pero al final
Lo único que quedará de nosotros será el amor que dimos, las vidas que tocamos, las semillas que sembramos, porque las posesiones se pierden, los títulos se olvidan, pero el impacto que tenemos en otras personas permanece para siempre. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has cambiado la vida de alguien sin siquiera darte cuenta? A veces, una palabra de aliento, un gesto amable, una enseñanza oportuna pueden marcar la diferencia en el destino de una persona. Y si entendemos esto, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande de lo que pensamos. Nosotros no estamos aquí solo para sobrevivir. Estamos aquí para crear, inspirar, transformar. Estamos aquí para ser esa semilla que florece en la vida de los demás. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Qué legado quieres dejar? Cuando ya no estés aquí, cuando tu tiempo en este mundo haya terminado, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Como alguien que solo pasó por la vida sin dejar huella? ¿O como alguien que dejó el mundo un poco mejor de lo que lo encontró? Porque todos tenemos esa elección. Todos podemos decidir ser la diferencia. No hace falta ser una persona famosa, no hace falta tener una gran plataforma o millones de seguidores. Cada día, en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos, tenemos la oportunidad de impactar a alguien. Y ese es el verdadero sentido de la vida. No es acumular, es compartir. No es competir, es colaborar. No es tener más, es ser más. Cuando entendemos esto, nuestra visión del mundo cambia por completo. Dejamos de ver la vida como una lucha y empezamos a verla como una oportunidad de contribuir. Empezamos a valorar más los momentos, las relaciones, el tiempo que tenemos. Nos damos cuenta de que la felicidad no está en lo externo, sino en lo que damos desde dentro. Porque al final, la única medida real del éxito es cuántas vidas hemos tocado. Así que hoy, pregúntate, ¿qué huella quiero dejar en este mundo? ¿Cómo puedo marcar la diferencia en la vida de alguien más? ¿Estoy viviendo con propósito o solo estoy sobreviviendo? No esperes a mañana para empezar. No esperes a sentirte listo. Empieza hoy. Empieza con lo que tienes. Empieza con lo que sabes. Porque cada persona que transformas, cada vida que impactas, es un reflejo de la grandeza que llevas dentro. Y cuando llegue el final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de algo hermoso. Que no solo viviste, sino que ayudaste a otros a vivir mejor. Que no solo exististe, sino que iluminaste el camino de quienes te rodeaban. Que tu vida no fue en vano, porque dejaste un legado que perdurará más allá de tu tiempo. Ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero significado de reinventarse. Gracias.